un poco quiero ver lo que han leído, pero de todas formas había una documentación que les dije que le hagan una lectura como para introducirnos en el tema. Centro de Fuerzas Paralelas, nosotros ya lo habíamos visto. Yo acá se los repito en este documento que se los voy a subir también. Cuando vimos el tema de sistemas de fuerzas paralelas, vimos el concepto de centro de fuerzas paralelas y llegamos a determinar para un sistema de fuerzas paralelas en el plano, aplicados en determinados puntos, cómo encontrar ese centro. Ahí están las expresiones, digamos, donde P eran las fuerzas, X e Y son las coordenadas de un punto cualquiera de la recta de acción de esas fuerzas, en principio. O podría ser el punto donde están aplicadas esas fuerzas. Y comentamos en su momento que si esas fuerzas correspondían a al peso o las fuerzas de gravedad correspondientes a un cuerpo, el centro de fuerzas paralelas lo denominábamos como centro de gravedad del cuerpo. ¿Sí? Bueno, aquí tienen exactamente lo mismo, y ahí tienen un pequeño esquema, digamos, donde tienen un cuerpo subdividido en partes, podríamos decir delta de volumen, donde si ese cuerpo está constituido por un material determinado, de un peso específico, evidentemente ese delta de volumen, si considero la gravedad, va a tener un peso que no es otra cosa que el peso específico por el volumen. Entonces, ahora vamos a asociar ese centro de fuerzas paralelas al centro de gravedad. ¿Sí? Que las expresiones son las mismas, pero evidentemente si estoy hablando de un cuerpo en el espacio, un cuerpo tridimensional, en lugar de X e Y, como habíamos determinado para este sistema de fuerzas paralelas en el plano, evidentemente me va a aparecer una tercera coordenada que me va a determinar ¿qué? La posición del centro de gravedad de un cuerpo, donde las F o las P, las fuerzas en general, ¿qué son? Son las fuerzas de gravedad, correspondientes a que un cuerpo en que uno podría subdividirlo en partes, por eso aparece la sumatoria aquí. En partes conocidas donde, por ejemplo, conozcamos el volumen, definamos un volumen delta B por el peso específico, me da la fuerza, esta F sería el peso específico por el volumen, y la resultante de todas las fuerzas de gravedad, evidentemente, es el peso total del cuerpo, que será el peso específico del material que lo compone por el volumen total. Entonces, si nosotros reemplazamos en las expresiones de la posición del centro de gravedad a través del peso específico de un material y el volumen, fíjense que llego a estas expresiones porque se me simplifica para un material homogéneo que está constituido de un material cuyo peso específico es constante, no varía. Fíjense que las expresiones del centro correspondiente ya no dependen de la fuerza, sino dependen de ¿qué? De los volúmenes delta B en que uno subdivide al cuerpo. En lugar de tener F, fíjense que tengo delta B ahora. En lugar de tener R, tengo el volumen. Y a esto le llamamos ya no centro de gravedad,
le llamamos centro geométrico o baricentro de un volumen. ¿Por qué? Porque no tiene asociado un peso, un volumen. Es una magnitud escalar, no vectorial como si es el peso. Para esta situación particular, donde tengo un volumen, pero es una placa de espesor constante, la fuerza también es el peso específico por el volumen, pero cada delta B lo puedo hacer igual a un delta A. Un delta A correspondiente a un área por un espesor que es constante. Si reemplazo a F y a R por en la expresión del centro de gravedad, se me van a simplificar ahora, además del peso específico, el espesor, y fíjense que llego a encontrar que el centro de quién, de esa superficie media, porque todas estas fuerzas que tendría aplicadas si tengo espesor T constante, evidentemente van a estar todas en un plano medio. Entonces, esta expresión es la misma que vimos del centro de fuerzas paralelas. Pero fíjense que ya no tengo fuerzas aquí. ¿Qué tengo? Áreas. Por eso, estas coordenadas X e Y sub C corresponden al centro geométrico baricentro de la sección media de la placa, en este caso, de una sección. Y para un alambre homogéneo, que era el caso que tenían aquí, un hilo en un plano, si hacemos la misma consideración, vemos que encontramos la posición del baricentro, pero ¿de qué? De la línea media de ese alambre. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos las grandes diferencias entre centro de gravedad o baricentro o centro geométrico de un volumen, una sección, una superficie, una sección o una línea. ¿Sí? En el plano estamos hablando. Acá ya estamos en el plano, en la sección media o en una línea o un alambre contenido en un plano. Por eso desaparece la coordenada Z. Para un volumen, evidentemente, tengo las tres coordenadas. Y de esta forma determinamos la posición del baricentro de una sección, básicamente, con esta expresión. O el baricentro de un volumen, o el baricentro de una línea. Fíjense que las expresiones son muy parecidas. Y hasta parecidas a la del centro de gravedad. Lo que pasa es que ya no tengo fuerzas cuando hablo de baricentro. Por eso nosotros diferenciamos lo que es centro de gravedad de baricentro. Bueno, evidentemente en la documentación que vamos a ver ahora, de baricentro, yo se los voy a subir, hay una publicación de la cátedra de lo que es baricentro. Parte de la misma expresión, nada más que esta documentación me pareció más aplicada, por eso se las he compartido ahí en el aula virtual. Bueno, y lo que le vamos a agregar a esto que ya han leído es, cuando hablamos de superficie, y en esta expresión que ustedes tienen aquí, para calcular la posición del baricentro de la sección, haciendo el cociente entre la sumatoria delta F por X dividido la sumatoria de los delta F, siendo un delta, delta fuerza, fíjense que se transforma en un delta de área, desaparece la fuerza porque ya al ser espesor constante y material homogéneo, evidentemente desaparece el espesor y me queda el área. Al producto de delta A,
que es el área correspondiente a este delta de superficie, por X sub Y, a eso lo vamos a llamar momento estático o de primer orden de la superficie respecto del eje Y. Y al producto de delta A por Y, que es la coordenada respecto de los ejes X e Y, lo vamos a llamar momento estático o de primer orden de la superficie respecto del eje X. Acuérdense, cuando multiplico por X, estoy tomando una distancia del eje Y, por eso se llama momento estático respecto del eje Y, a este producto. Delta A por X, que lo tengo aquí. Si hago la sumatoria de todos los delta A por X, me va a dar el momento estático de toda la superficie respecto del eje Y, que es lo que está definido aquí. La sumatoria de delta A por X, lo identificamos con la letra S, se llama momento estático de la superficie respecto del eje Y, a la sumatoria de todos los delta por los X sub Y. Si hago el delta A por X sub Y solamente, también es un momento estático, pero de la superficie elemental delta respecto del eje Y. ¿Y a qué es igual el momento estático? Es igual. ¿A qué es igual el momento estático de una superficie respecto de un eje? Es igual al área de la superficie concentrada en el baricentro por la distancia que hay del baricentro de la misma al eje considerado. La distancia al eje Y del baricentro se llama XC y la distancia al eje X del baricentro se llama IC. Y de aquí despejamos XC e IC, que son las expresiones que ustedes tienen aquí abajo, ¿no? Evidentemente, cuando delta tiende a 0, la sumatoria se transforma en integral, el delta en diferencial, ¿sí? Y las expresiones me quedan de esta forma. Y si quiero encontrar el baricentro de una línea, también, cuya geometría está desarrollada en un plano, es exactamente igual. Nada más que ahora el momento estático ya no es de una superficie, sino es de una línea. Y es igual a la longitud de la línea por la distancia que hay del baricentro de la misma al eje considerado. Bueno, esos son todos conceptos, definiciones que estamos viendo, momento estático de primer orden, para encontrar el baricentro de una superficie cualquiera, de geometría cualquiera. Encontrar ese punto donde se supone está concentrada el área de toda la superficie. Ahí lo tienen escrito, digamos, la definición de baricentro. Y el momento estático de la superficie respecto a un eje cualquiera, que es igual al área de la superficie por la distancia que hay del baricentro de la misma al eje considerado, es igual a la suma de los momentos estáticos de las componentes. En el caso del baricentro de una sección, las componentes son los distintos delta de superficie de esa sección, cuyas áreas son delta A, a sub I. Digamos esto, es lo mismo que está aquí. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Vamos a ver cómo calculamos el baricentro. Numéricamente es muy simple, ¿no? Cuando tengamos algunas figuras. Bueno, aquí tienen qué pasa cuando tengo algún eje de simetría, qué particularidad se da. ¿Y qué pasa cuando tengo secciones cualesquiera, como esta? ¿Cómo determino el baricentro? Bueno, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale el momento estático o de primer orden de una superficie respecto de un eje que pasa por el baricentro? Cero. Cero, perfecto. Porque ¿qué es cero?
La distancia. El XC o el IC. Perfecto. O sea que el momento estático de una superficie respecto de un eje, si aplico esta expresión y me da 0, no significa que el área valga 0, sino que XC vale 0. Y si XC vale 0, evidentemente el eje pasa por el baricentro. O sea que el momento estático de una superficie respecto a un eje baricéntrico vale 0. Bien. Acá tienen una publicación, ahora vamos a ver algunas definiciones más, que es momento de segundo orden de superficie. Es lo mismo que vimos recién, pero en lugar de primer orden, multiplicar un área por una distancia de la misma a un eje, voy a multiplicar un área por una distancia elevada al cuadrado, digamos, respecto de ese eje. Yo acá, si bien esta publicación tiene algunas hojas más, yo aquí les he hecho un resumen como para introducirnos en el tema y definir los momentos de segundo orden de superficies. Dado una superficie cualquiera, en un plano, y un par de ejes cualesquiera en el mismo plano, vamos a definir los momentos de segundo orden de esta superficie respecto de los ejes X e Y. Así como definimos que el producto de DF por I es el momento estático de la superficie respecto del eje X, DF por I es el momento estático del diferencial de superficie respecto del eje X. Si yo hago la integral de los productos de DF por I, que lo tienen aquí, este es el momento estático de la superficie respecto del eje X, que aquí es igual al área por la distancia que hay del baricentro a dicho eje, que en este caso es B. Ahí tienen las expresiones para encontrar A y B, que en este caso, ¿qué son? Son las coordenadas del baricentro respecto de quién, de estos ejes X e Y. Entonces nosotros, si tenemos un par de ejes X e Y y una superficie cualquiera, nosotros estamos en condiciones de encontrar la posición del baricentro, aplicando estas expresiones. Quiere decir que estos valores A y B van a surgir de esas dos expresiones, que la primera es igual al momento estático de la superficie respecto del eje Y, y la segunda es el momento estático de la superficie respecto del eje X, siendo los ejes X e Y, estos cualesquiera, en el mismo plano de la superficie. Estos ejes X e Y simplemente son ejes paralelos a estos ejes primitivos originales que pasan por el baricentro. Fíjense que este diferencial de superficie, su posición respecto a los ejes X e Y, está determinada por las coordenadas X y la coordenada Y. Y este mismo diferencial de superficie, respecto de los ejes XG e IG paralelos a los anteriores, evidentemente sus nuevas coordenadas serán XG e IG. Simplemente eso es lo que está marcado. ¿Por qué está de esa forma? Porque vamos a ver qué pasa con los momentos de segundo orden para cuando los ejes son paralelos. Entonces, volviendo, tengo una superficie cualquiera y un par de ejes cualesquiera. Vamos a definir los momentos de segundo orden. Si hago el producto de DF por la distancia del eje X, o sea, por Y, pero elevado al cuadrado, a eso lo voy a llamar, es un momento de segundo orden correspondiente a un diferencial de superficie. Si hago df por x cuadrado, también es un momento de segundo orden respecto del eje Y.
porque estoy multiplicando por x elevado al cuadrado. Y si hago el producto de df por x y por y, también es un momento de segundo orden, pero respecto de los ejes x e y, porque estoy multiplicando por las distancias a ambos ejes. ¿Sí? Y si hago el producto de df, o sea, el diferencial del área de la superficie, por la distancia a un punto al cuadrado, también voy a tener un momento de segundo orden de ese diferencial de superficie. Estos son los 4 momentos de segundo orden que vamos a ver. Si integro a ambos miembros esos 4 momentos de segundo orden, correspondientes a este diferencial de superficie, si hago la integral a lo largo de todas las superficies de esos diferenciales de momento de segundo orden, voy a obtener, en este caso, esta expresión. En este caso, esta expresión, que lo único que hago es integrar ambos miembros, ¿no? En este caso, esta otra expresión. Y en este caso, esta otra expresión. Es integrar a ambos miembros esas 4 expresiones. ¿Y qué voy a encontrar? El momento de segundo orden de la superficie. Cuya área... Sí, adelante. ¿Por qué, cuando usted plantea momento de segundo orden, cuál es la finalidad de elevar al cuadrado una distancia? No, es por una distancia elevada al cuadrado, nada más. O por 2 distancias a 2 ejes distintos, ¿no? Cuidado que aquí tengo. Es el producto del diferencial de área de esa superficie elemental diferencial también. Una cosa es la superficie y otra es el área de esa superficie. Evidentemente, si tengo una superficie diferencial, voy a tener un diferencial de área, perdón. El producto del diferencial de área por una distancia elevada al cuadrado. Lo llamo momento de segundo orden. Así como definimos el... ¿Qué tengo aquí? dA por x. Esto es un momento de primer orden. Ahora, ¿qué tengo? dA por x al cuadrado. Aquí tenía dA por y. Ahora tengo dA por y al cuadrado. Por eso se llama de segundo orden, nada más. ¿Y por Pero, qué? ingeniero, ¿podría relacionarlo con el concepto de la ubicación de un punto, basándonos en el teorema de Pitágoras? Porque el ρ que usted tiene ahí bien podría ser raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Seguro, seguro que sí. Es que lo vamos a relacionar. Digamos, para ir entendiendo por qué razón yo planteo esas definiciones de momento de segundo orden, elevando al cuadrado. Pero aquí teníamos momento de primer orden. Por eso lo llamamos momento de primer orden o momento estático de una superficie. ¿A qué es igual? Al área de la superficie por una distancia a un eje. A eso lo llamamos momento estático o de primer orden. A dA por x es el momento estático de primer orden de un diferencial de superficie. A dA por x cuadrado lo llamamos momento de segundo orden de ese diferencial de superficie. Lo estamos definiendo simplemente. Bueno. Por ahora. Fíjate que aquí, fíjate la relación que hay entre esta y esta. Ahí dice df por x. Aquí dice df por x al cuadrado. Acá faltó un x acá. ¿Sí? Ahí está faltando. Sí, x cuadrado. Ahí está faltando. Acá tengo momento de inercia respecto al eje x. Aquí es igual a la integral de y cuadrado por df a lo largo de toda la superficie. Y acá tengo df por y solamente. ¿Por qué? Porque este es el momento estático o de primer orden de la superficie. ¿Y cómo lo llamamos? S sub x lo llamábamos a esto. Y aquí tengo
cuando tengo por I al cuadrado, momento de inercia, se llama, un momento de segundo orden de la superficie respecto de un eje, que lo llamo momento de inercia. En lugar de la letra S, lo llamamos como J. Acá está el JI, diferencial de JI, X cuadrado por DF. Cuando integro, acá me está faltando X cuadrado por DF integrado a lo largo de toda la superficie, ¿no? Momento de inercia. O sea que cuando yo paso de un momento estático, el que lo representa por la letra S, a los momentos de segundo orden, estamos hablando de momento de inercia, ya no es nada que ver con el estático. Exactamente. Se llama momento. La definición es momento de segundo orden. ¿Cuándo se llama momento de inercia? Cuando el momento de segundo orden es respecto de un eje, o el eje X o el eje Y. Se llama momento de inercia respecto al eje X o respecto al eje Y. Fíjate que aquí el momento de segundo orden, respecto de los ejes X e Y, o sea, respecto de ambos ejes, no se llama momento de inercia, se llama momento centrífugo respecto de los ejes X e Y. También es un momento de segundo orden, pero tiene otra denominación, simplemente. Bien. Y este momento de segundo orden, que también es por una distancia elevada al cuadrado, pero del DF a un punto o polo, se llama momento de inercia polar. Porque la distancia elevada al cuadrado es una distancia del DF a ¿quién? A un punto, que es el ρ. Sí. Son todos momentos de segundo orden, de superficie. Cuando es respecto de un eje, se llama momento de inercia. Cuando es respecto de un par de ejes, se llama momento centrífugo. Y cuando es respecto de un punto, se llama momento de inercia polar. Aquí es igual, es la integral a lo largo de toda la superficie del producto de los diferenciales de área por o una distancia elevada al cuadrado o el producto de dos distancias elevadas a dos ejes distintos. O por una distancia a un punto elevada al cuadrado. Bueno, evidentemente, si yo acá ρ cuadrado, si los ejes X e Y son los ejes ortogonales, evidentemente ρ cuadrado aquí es igual por Pitágoras a X cuadrado más Y al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa si yo reemplazo aquí en la integral de X cuadrado más Y cuadrado y distribuyo la integral? ¿Qué me va a quedar? La integral de X cuadrado de F más la integral de Y cuadrado de F. Y la integral de X cuadrado de F es JI y la integral de X cuadrado de F es JX. Ahí queda definido. Y ahí queda. Acá hay una relación. El momento de inercia polar, siempre y cuando el polo sea el centro de coordenadas cartesiano X e Y, porque Pitágoras lo voy a poder hacer siempre y cuando X e Y sean ortogonales y el polo sea el centro de coordenadas, ¿no? Hay una relación entre el momento de inercia polar con los momentos de inercia, ¿Sí? Bien. Sí. En definitiva, son todos momentos de segundo orden, porque es un área por una distancia elevada al cuadrado. Dimensionalmente son todos unidad de longitud elevada a la cuarta. Ya vamos a ver una aplicación, o sea, esto se aplica directamente a resistencia material y lo vamos a ver, a lo que es momento de inercia de una sección. Bueno, todo esto está definido aquí en varias hojas, ¿sí? Simplemente quiero que veamos esto. Los momentos de inercia son siempre mayores que cero. ¿Por qué? Y bueno, cualquiera sea la posición de la sección respecto de cualquier par de ejes, al hacer la integral de df por una
distancia o una coordenada, llamémosle coordenada a X e Y, en realidad coinciden con las distancias, los ejes. Al estar elevado al cuadrado, evidentemente los momentos de inercia son siempre mayores que cero. ¿Por qué? Y porque X e Y, cualquiera sea la posición de la sección respecto de los ejes X e Y, si bien las coordenadas podrían tener signo, dependiendo de la posición de la superficie respecto de los ejes coordenados, al elevar al cuadrado X o elevar al cuadrado Y, se dan cuenta que no hay posibilidad de que sea cero ni negativo los momentos de inercia. ¿Están de acuerdo? Sí. Momento de inercia. O sea, estamos hablando de Jx, por ejemplo, esa expresión. O Ji, que es igual a la integral de x al cuadrado por df. Pero ¿qué pasa con el momento centrífugo, cuya expresión es x por y por df? Fíjense, ¿cómo será el momento centrífugo para esta sección, para estos par de ejes? Fíjense que para cualquier df dentro de la superficie, x e y es positivo en este caso. Entonces, ¿cómo va a resultar en este caso df? Perdón, el momento centrífugo. Para Positivo. esta, sí, positivo. Pero para esta otra, fíjense dónde está la sección. Y fíjense que está en el segundo cuadrante, está en el segundo cuadrante ubicada respecto a los ejes X e Y. ¿Cómo será el momento centrífugo ahí? Negativo. Negativo. ¿Y qué pasa si el eje me atraviesa, por ejemplo, la sección? Y voy a tener, porque aquí todas las coordenadas en el caso A son positivas. Aquí en el caso B, todas las X son negativas y todas las Y son positivas, pero se dan cuenta que si los ejes X e Y atraviesan a la sección, podría hasta, ¿qué valor tomar el momento centrífugo? Cero. Cero podría ser, exactamente. Y por ahí ustedes se van a dar cuenta, para este caso particular, ya es un caso particular, ¿no? Fíjense qué pasaría con una sección de este tipo, donde el eje Y es de simetría. ¿Cuánto vale el momento estático de este diferencial de superficie respecto de los ejes X e Y? Habíamos dicho df por X y por Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué signo tiene ese momento estático de ese diferencial de superficie? Positivo. Si esto es un eje de simetría, voy a tener siempre un diferencial equidistante. ¿Qué momento estático tiene este diferencial de superficie? Igual, pero el signo contrario al anterior. Bien, o sea, opuesto el momento centrífugo. Cuando hago la integral a lo largo de toda la superficie, ¿qué me va a dar el momento estático? Perdón, ¿qué me va a dar el momento centrífugo de esa superficie respecto de los ejes X e Y que están indicados, siendo el eje Y un eje de simetría? Cero. ¿Están de acuerdo? Porque para cualquier df que tenga aquí, voy a tener un df simétrico, cuyo producto df por x y por y va a ser opuesto. Quiere decir que cuando lo sume o haga la integral a lo largo de toda la superficie, ¿qué me va a dar el momento centrífugo de toda la superficie? Cero. ¿Sí? Pero no quedaría el valor del momento respecto de X. ¿No? Porque siempre para un df voy a tener un df simétrico cuyo producto Sí. df por x y por y son iguales en magnitud y de distinto signo.
Cuando yo lo sume, ¿qué me va a dar? Ah, está bien, estoy olvidando la forma. Claro, cuando yo haga la integral, una cosa es sumatoria y otra integral, pero cuando yo haga la integral de todos los de f por x y por y, siendo uno de los ejes de simetría, fíjense que es suficiente con que sea el eje y de simetría, ¿se dan cuenta que me da 0 el momento centrífugo de esta superficie que están viendo respecto de estos ejes x y y? O sea que el concepto sería que basta que uno de los ejes de referencia Sí, simétrico, el momento centrífugo exactamente, es 0. exactamente. Este eje x puede estar en cualquier lugar. Y esta situación se va a dar siempre. Mucho más si los dos son simétricos. Y también te va a dar 0, digamos. Sí. Claro. Pero el concepto de eje de simetría, seguramente lo vieron aquí. ¿A qué vieron? Eje de simetría, ¿no? La condición. Esta estructura es simétrica respecto de este eje. Siempre hay un diferencial o un punto